Empezamos nuevo tema, la geosfera. Como recordaréis, venimos del tema de la Tierra en el universo y vamos a seguir por ahí para hablaros de qué es un poco esto de la geosfera, que es una palabra que ahora suena un poquito rara. Vale, ¿recordáis dónde se encuentra la Tierra? La Tierra es el tercer planeta más próximo al Sol. Estamos justo entre Venus y Marte, formando parte del sistema solar. ¿Veis? Ahí estamos con el resto de planetas, con Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, hay cometas, el Sol, por supuesto. Todos ellos forman el sistema solar. Y el sistema solar forma parte de algo todavía más grande, como ya sabéis, que es la Vía Láctea, nuestra galaxia. Muy bien, ahora que ya estamos ubicados, pues vamos a conocer un poquito mejor nuestro planeta, ¿no? La Tierra es un planeta muy especial. Para empezar, es rocoso. Está formado de roca. Es el único planeta del sistema solar en el que podemos encontrar agua en los tres estados. Podemos encontrar agua sólida, agua líquida y agua gaseosa. Eso no ocurre en ninguno de los demás planetas del sistema solar y además es algo que es fundamental para la tercera característica de la Tierra que vamos a hablar y que es la más especial de todas, que es el único planeta conocido en el que sabemos que hay vida. Eso es lo más especial de nuestro planeta, que es habitable y que está habitado. Vale, cuando queremos estudiar la Tierra en detalle, ¿qué hacemos? La dividimos en 4 capas: la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. La atmósfera son los gases que rodean el planeta, el aire que respiramos y que tenemos alrededor, por donde viajan las nubes, todo esto lo conocemos bien y lo vais a conocer más en detalle en la próxima unidad. La hidrosfera es todo el agua que hay en la Tierra. El hielo de la Antártida, las nieves de las altas montañas como el Himalaya o Sierra Nevada, por ejemplo, los océanos, los mares, los lagos, los ríos, el agua subterránea y también el vapor de agua que hay en el aire, las nubes, las precipitaciones. Todo el agua que hay en la Tierra, en cualquiera de sus formas, forma parte de la hidrosfera. La siguiente capa de la que vamos a hablar es la biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitamos la Tierra, desde las bacterias a las secuoyas gigantes. Todos los animales, desde los humanos hasta los macacos, los peces, los delfines, todos los animales que se os ocurra también forman parte de la biosfera. Los hongos, las algas, los protozoos, todos los seres vivos formamos la biosfera. Y nos queda la cuarta y no menos importante de estas capas, que es la geosfera, de la que más vamos a hablar hoy. La geosfera es lo que queda de la Tierra si quitamos la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Imaginaros el planeta sin atmósfera, sin agua, sin vida. ¿Qué nos queda? Pues toda la parte sólida e inerte, formada por rocas y minerales. Sería como un gran desierto, ¿verdad? Pero no solo pensar en la superficie, la geosfera también incluye todo lo que hay desde debajo de nuestros pies, desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Todo ese material es la geosfera y vamos a verlo con más detalle. Pero para entenderlo bien tenemos que entender su origen, y para conocer el origen de la geosfera tenemos que hablar del origen de la Tierra. Y si queremos hablar del origen de la Tierra vamos a remontarnos un poquito más arriba y vamos a recordar cómo se formó el sistema solar. Hace 4.600 millones de años, según parecen los últimos estudios que nos podemos fiar, el Sol se formó en una nebulosa. A su alrededor se empezaron a formar remolinos de materiales
que iban chocando entre sí y uniéndose formando cuerpos más grandes. Esta idea, que es un poquito abstracta, para entenderla mejor, pensar una mesa llena de trocitos de plastilina, unos más grandes y otros más pequeños. Cogemos con la mano, que es un poco más grande, y empezamos a pasarlo dando vueltas por toda la mesa. Y poco a poco los trozos más pequeños se irán, al chocarse con la bola grande que estamos pasando, se le irán pegando, se irán cogiendo, irán compactando y iremos haciendo cada vez una bola más grande. Pues así, uniéndose esos materiales, se forman unos cuerpos más grandes, que son los planetas. Y de entre los planetas hay uno muy especial. Seguro que ya sabéis a cuál me refiero, ¿verdad? Nuestro planeta, la Tierra. La Tierra al principio era una masa ardiente, almacenaba muchísimo calor y tenía una actividad volcánica brutal. Volcanes estallando, echando lava, materiales, una cosa inhabitable, pero que tenía que ser espectacular. Toda esa actividad volcánica generaba muchísimo calor y al final la Tierra estaba siendo un poco como un radiador. Cuando tú pones un radiador en una habitación, primero se calienta mucho el radiador y ese calor empieza a salir hasta que calienta toda la habitación. Bueno, pues la Tierra también empezó a emitir calor y empezó a enfriarse. Ese calor se disipaba por el universo, la Tierra se empezó a enfriar y todos los materiales que la formaban se fueron distribuyendo según su densidad. Muy importante lo de la densidad. Quedaros con ello porque vamos a hablar mucho de densidad en este vídeo. Y según su densidad, los materiales quedaron los menos densos arriba y los más densos en el interior. Para que os hagáis una idea, esto es como cuando te preparas un colacao, echas mucho colacao y aunque le des vueltas, toda la parte más densa se va yendo hacia el fondo y por arriba queda, pues si batís muy fuerte, queda espuma, así como con aire, que es mucho menos denso. Entonces lo menos denso siempre arriba, hacia afuera, y lo más denso adentro, hacia el interior. En el caso de la Tierra, ¿qué pasó? Lo menos denso, que eran los gases, se quedó alrededor formando la atmósfera, y lo más denso, como el hierro, se fue al centro de la Tierra. Como ya os decía, importantísimo para entender la geosfera, pensar en la densidad. Los materiales más densos al centro, los menos densos arriba. Si nos fijamos en el trocito este que le hemos arrancado a la Tierra y hemos puesto para arriba, la parte amarilla coincidiría con el centro de la Tierra, sería la más densa. Y justo esa parte un poco gris que hay por debajo del océano y de los continentes, esa sería la capa menos densa. Y desde esa capa hasta el centro de la Tierra, todo lo que se ve en esta porción es la geosfera. Esa capa formada por rocas y minerales que se distribuyen de menos denso a más denso, desde la superficie al centro de la Tierra. Y como os imaginaréis, podemos reconocer distintas capas en la geosfera. ¿Vale? Vamos a verlas con detalle. Las capas de la geosfera son simplemente cada zona de la geosfera que tiene una densidad distinta. Aunque aquí en el dibujo las tengamos separaditas para verlas bien, en realidad están pegadas unas a otras. Tenemos la corteza, el manto y el núcleo. Aquí, como veis en el dibujo, ya os adelanto que se divide en externo e interno. Pero quedaros corteza, manto y núcleo. 3 capas. Vamos a imaginarnos que la geosfera es una tarta de chocolate. La primera capa sería la cobertura de chocolate. Es más finita, como la corteza. La siguiente sería el manto, la crema. Es más densa que nuestra primera capa, pero no es igual de densa en todos los puntos. A lo mejor hay sitios donde haciendo la crema se nos mete un poquito de aire y otros en los que no.
quedó más densa. Y luego debajo tenemos bizcocho y una base de galleta. Y ese bizcocho con galleta sería el núcleo. Si además de daros hambre os quedéis con la idea, genial, estamos consiguiendo el objetivo. Así es que recordamos las capas de la geosfera: la corteza, la más superficial y fina; el manto, que va desde la corteza hasta el núcleo, son 2.900 kilómetros de profundidad lo que alcanza. El núcleo es la capa más densa, que va desde esos 2.900 kilómetros hasta los 6.731, casi 3.000 kilómetros. Fijaros, es muchísimo la profundidad que tiene la Tierra. Bueno, para diferenciar estas capas, ya os he dicho, no, aunque vemos aquí huecos, no, esos huecos no existen, los pintamos así para que se vea bien cada una de las capas. Están pegaditas unas a otras, pero la zona en la que pasamos de una a otra, la zona en la que se tocan, es la zona en la que cambian de densidad, y esas zonas donde se cambian de densidad las llamamos discontinuidades. Y hay tres principales: entre la corteza y el manto, que es la discontinuidad de Morovicic; entre el manto y el núcleo, la de Gutenberg; y entre el núcleo externo y el interno, la de Lehmann. Los nombres está bien oírlos, conocerlos, saber que esos fueron las personas que descubrieron y nombraron cada una de estas discontinuidades. Pero no es importante que lo sepáis, lo importante es que entendáis que estas discontinuidades no son huecos, sino que es como llamamos a la zona donde cambiamos de densidad y donde por tanto pasamos de una capa a otra. Muy pesado con la densidad, pero quedaros con esa idea. Seguimos, vamos a ir poco a poco con cada una de estas capas. La corteza, ya hemos dicho que recubre la superficie terrestre, que es la más fina y la menos densa. ¿Vale? Y puede ser de dos tipos. Esto no lo habíamos dicho antes, pero en cuanto os diga qué dos tipos vais a decir, claro, si es lógico. La corteza puede ser continental u oceánica. La continental es la que está donde están los continentes, están las islas y alguna cosita más que veremos ahora. Y la oceánica es la que se encuentra debajo del mar. ¿Vale? Teniendo esto claro, corteza, nuestra capa finita, nuestra cobertura de chocolate, dos tipos, continental y oceánica. Vamos a verlas. La corteza continental forma parte de los continentes, de las islas y de la plataforma continental. La plataforma continental es esa parte del fondo del mar que está más cerca de la costa. ¿Vale? Que nos quede también claro. Esta se ve muy bien en algunas fotos aéreas, en algunos vídeos de estos que hacen con drones por encima del océano. Que sé que hay una zona donde como que todavía se ve un poquito de fondo y demás, y de repente hay una zona ya más profunda que el agua se vuelve más oscura. Pues hasta donde antes de la zona que el agua se vuelva tan oscura, esa es la plataforma continental y forma parte de la corteza continental, aunque esté cubierta por el mar. Forma parte de la corteza continental. Tiene más de 1.000 millones de años la corteza continental. De los dos tipos de corteza es el más antiguo. Su espesor, su grosor, puede ser desde los 10 kilómetros en las zonas más finas, que es en la corteza continental, en la plataforma continental, a los 70 kilómetros en las zonas montañosas más altas del mundo, como el Himalaya o los Andes. Y está formada, sobre todo, por tres tipos de roca. El granito, que es esta roca que vemos aquí, que si os suena y demás, seguramente sea porque muchas encimeras de cocina se hacen con granito. La pizarra y la arcilla. Ahora vamos a hablar de la corteza oceánica. La corteza oceánica forma los fondos oceánicos. Desde la plataforma continental
Si quitamos la plataforma continental, el resto del fondo del mar, de los mares y los océanos, es corteza oceánica. Es más nueva. No supera los 200 millones de años. Geológicamente jovencita. Geológicamente hablando. Que 200 millones de años son muchos años. Y puede tener un espesor de entre 6 y 10 kilómetros. Es muy, muy finita. Es la parte más fina de la corteza. Pensar que 6 kilómetros seguramente más de uno de vosotros se los hace al día entre el conservatorio, el instituto y la casa. Pues eso es el grosor mínimo que tiene la corteza oceánica. Pensar una cosa, los océanos, en todas sus partes, por profundo que esté, tienen fondo. Y ahí es donde está la corteza oceánica, que puede ser muy finita, entre 6 y 10 kilómetros. Y también otra cosa que la diferencia de la corteza continental es que no está la presencia de granito, de pizarra y de arcilla. No es las rocas que más encontramos aquí. La roca que más encontramos en este tipo de corteza es el basalto. Esta piedra de aquí tan chula. Esta roca. Vamos a ser un poquito más técnicos. Seguimos. Después de la corteza, ¿os acordáis que venía? Venía la capa de crema de nuestra tarta, el manto, que tiene una densidad variable, lo que os comentaba antes. Cuando hacemos la tarta y ponemos la crema, si hemos batido más una zona que otra, una zona está más densa que otra. Eso pasa un poco con el manto. Tiene una densidad variable y está formado sobre todo por un tipo de roca que se llama peridotita, que es esta de aquí y que a mí me recuerda un poco al granito. Pero no es lo mismo, acordaros, aunque se parezca, no es lo mismo. ¿Vale? El manto tiene una cosa muy curiosa, que es que sus materiales, lo que los forma, están en constante movimiento, muy lentamente, y formando estos círculos concéntricos, ¿veis? Entre la corteza y el núcleo, el manto se va moviendo, formando corrientes circulares, poquito a poco, despacito, ¿vale? Esos movimientos son muy importantes si pensamos en los volcanes y en los terremotos y demás, pero bueno, eso ya lo veréis más adelante. Simplemente quedaros con que el manto tiene una densidad variable, que se mueve lentamente, y hay estudios, y por ejemplo en vuestro libro así aparece, que dicen que puede estar dividido en dos. En el manto superior y el manto inferior. Pensar una cosa. Los estudios, lo que hemos podido estudiar hasta ahora de la geosfera, es básicamente directamente la corteza, que es donde se han podido hacer sondeos, bajando a minas y demás. Para estudiar el resto de capas, se han hecho modelos y se hacen predicciones y se usan, por ejemplo, técnicas de sismología. La sismología es la ciencia que estudia los terremotos. Y hay unas máquinas, se llaman sismógrafos, a lo mejor los habéis visto, pues por ejemplo, muchas veces los hay en los museos, en una esquinita, una máquina con una aguja que va pasando por un rollo de papel y que a veces hace como los dibujos de un cardiograma para ir marcando los movimientos sísmicos de esa zona, porque para la conservación de las obras, cuadros y demás es importante conocerlo. Entonces, hay una técnica que utilizan los sismólogos, los científicos que se dedican al estudio de terremotos y de la corteza terrestre y demás, que es crear pequeños terremotos provocados para ver lo que marca el sismógrafo. Aparte de estudiar los movimientos naturales de los sismógrafos, eso sirve para muchas cosas. Sirve para predecir si va a ocurrir un terremoto y poder actuar y que no haya catástrofes, o que las catástrofes no sean tan grandes cuando se consigue actuar a tiempo. Y también sirve para estudiar la Tierra. Todas esas discontinuidades de las que hemos hablado antes, esos cambios de densidad, se han estudiado a base de ver cómo se comporta el sismógrafo cuando provocamos este tipo de movimientos. Pero por eso os digo que al final el estudio de la corteza para abajo de la geosfera
trabaja mucho desde la teoría, porque no se puede bajar hasta el centro de la Tierra a verlo directamente, que sería muy chulo. Y si a algunos gustan los libros de aventuras o las pelis de aventuras, el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne es una maravilla, y oye, ojalá, pero de momento no podemos hacer esos viajes tan chulos. Seguimos con el manto, ¿vale? Recordar el manto, densidad más o menos variable, estamos en nuestra capa de crema, y según algunos estudios se cree que puede estar dividido en manto superior y manto inferior. ¿En qué se diferencian estos dos mantos? Es lo que estamos hablando todo el rato. El superior menos denso y el inferior más denso. Acordaros siempre, más al centro de la Tierra, más denso, más hacia la superficie, menos denso. Ya está. También esto se define así porque parece ser que estos estudios, los que hemos hablado, se encontraron una discontinuidad dentro del manto, que sería lo que separaría manto superior y manto inferior. Recordar, discontinuidades no es que haya un hueco, no es que haya una lámina de algo separando, no, es simplemente que la densidad cambia. Donde hay un cambio de densidad decimos que hay una discontinuidad, pero no es algo tangible, es simplemente el cambio de una densidad a otra. ¿Vale? Seguimos. El núcleo, la capa más profunda y la más densa. Cuanto más profundo, más denso. Con la geosfera es fácil, no tiene más secreto. Se cree que está formado principalmente por hierro y otros metales como el níquel. Las dos fotos que os he puesto aquí son dos rocas, una que presenta hierro, que es la que es más naranja, esas zonas que están como oxidadas, eso es el hierro. Y la otra que tiene níquel, y el níquel sería la parte verde que hay en esa roca. Vale. Y aquí pasa un poco como con el manto. No hemos llegado al centro de la Tierra, más que en los libros de ficción y en las pelis de aventuras, y no podemos saber a ciencia cierta cómo es, pero hay estudios utilizando las técnicas de las que hemos hablado y algunas más avanzadas que no hace falta que hablemos ahora, que nos indican que el manto se divide en dos partes, en el núcleo externo y en el núcleo interno. El núcleo externo está formado, se cree, que por materiales fundidos que se están moviendo constantemente, y el núcleo interno, a pesar del calor que tiene que hacer ahí, sería denso, lo más denso, y sus materiales estarían en estado sólido. Porque si nosotros cogemos hierro y le ponemos altísimas temperaturas, tendría que estar fundido, ¿verdad? Pero aquí está la presión que no permite que las partículas de hierro se separen. Que cuando nosotros, esto es una cosa que veréis el año que viene en física, pero que bueno, podéis ir quedando con esta idea. Cuando calentamos mucho un material, sus componentes, sus componentes más pequeñitos, sus átomos y demás, empiezan a moverse y se van separando. Pero si aumentamos la presión mucho, tanto que no dejamos que esos átomos se separen, por caliente que esté, seguirá siendo sólido. Y eso es lo que pasa en el centro de la Tierra, en el núcleo interior, en el núcleo interno, que hace que, a pesar de que haga tanto calor, hay tantísima presión que los átomos no consiguen separarse unos de otros, a pesar del calor. Y por eso se cree que esos materiales están en estado sólido. ¿Nos han quedado claras las capas de la Tierra? Corteza, manto, núcleo, menos denso, más denso. Si os sirve para acordaros, la tarta de chocolate, cobertura, crema, el bizcocho, el núcleo externo, y el núcleo interno, lo más denso, la galleta. Ahí lo tenemos. Ya les digo que si además de hambre he conseguido que os quedéis bien con la idea, fenomenal. Vamos a seguir un poco más, ¿vale? Ya queda poco. Vamos a nombrar y a definir los componentes de la geosfera, rocas y minerales, ¿vale?
Recordamos que la geosfera está formada por minerales y rocas. Fijaros bien en esta foto. Esta foto es una pasada. Esto es la geoda de Pulpí, que está en Almería. Es la geoda visitable más grande del mundo. Fijaros el tamaño que tiene el chico en comparación con todos esos cristales de yeso que le rodean. Esto se descubrió en una mina de yeso que hay en Almería. Haciendo prospecciones se llegó a esto. Una geoda es un hueco dentro de la roca donde los minerales han formado cristales perfectos, como es este caso. ¿Veis? Todo ese yeso formando cristales, ese aspecto cortante y demás. Y alrededor pues toda la montaña, toda esa roca. Seguramente ves en tiendas de minerales, a lo mejor en el rastro, habéis visto geodas más pequeñitas, ¿no? Que es como una roca que está partida a la mitad y por dentro esconde el tesoro de esos cristalitos tan chulos. Pues es una geoda. Y el caso de Pulpí es eso en gigante, dentro de una montaña. Si podéis visitarla, de verdad que merece la pena, ¿eh? Es una cosa impresionante. Vale. ¿Qué es un mineral y qué es una roca? Es muy importante saber diferenciarlos, ¿vale? Vamos a empezar con los minerales. Una sustancia, para ser un mineral, como el que tenemos en la foto de aquí, tiene que cumplir todas estas características. No puede faltar ni una. Tiene que ser sólido. El agua mineral no es un mineral. Es agua con sales diluidas en el agua. Pero no es un mineral. Para ser un mineral tiene que ser sólido. Tiene que formarse por procesos naturales. Cosas sólidas que hayamos fabricado nosotros no son minerales. El plástico no es un mineral. El vidrio no es un mineral. Aunque lo pueda parecer, no lo es. Es un producto fabricado por personas. Por tanto, no es un mineral. Tienen que ser inorgánicos. Es decir, que su origen sea completamente inorgánico. Que no tenga nada que ver con los seres vivos. Si encontramos una roca de cualquier tipo, algo muy duro, pero que tiene un fósil, por ejemplo, un fósil no es un mineral. Un fósil es orgánico, se ha formado a partir de los restos de un ser vivo. No es un mineral. Mineral tiene que ser sólido, formado por procesos naturales, pero inorgánico. ¿Vale? Esta es la parte un poco más compleja. Tiene una composición química definida. ¿A qué nos referimos con esto? Que un mineral lo forman siempre las mismas sustancias. Siempre, invariablemente las mismas. Si hay una distinta, ya no es el mismo mineral, es otra cosa. Es otro mineral distinto. Y esa composición química, aquí volvemos a adelantarnos un poco a la física y química del año que viene, pero es importante que entendáis esto. Esos componentes químicos que forman el mineral no solo tienen que ser siempre los mismos, sino que además se tienen que encontrar colocados en una forma especial, formando lo que llamamos cristales, es decir, una estructura cristalina. ¿Por qué llamamos cristales? Porque vistos tienen forma de cristal. El interior de la geoda que hemos visto antes, este mineral que tenemos aquí, que ya os lo presento, es la halita, es de donde se saca la sal. Si vosotros cogéis el mineral y lo chupáis, está saladísimo, porque está formado por sal. Es un bloque de sal, un cristal de sal. Y está formado por cloro y sodio, que son estas bolitas de aquí, y siempre se ponen en esa estructura, forman una red. El cloro, que es más grande, y por el medio las pequeñitas, que es el sodio, formando un bloque. Esa red, ese bloque que forman, eso es una estructura cristalina, y esa es la estructura que tienen los cristales. Pero acordaros, no todos los cristales son minerales. El vidrio o los cristales que fabricamos nosotros para las ventanas y demás no son minerales, porque los hemos fabricado nosotros, porque no son naturales. Tienen que ser naturales, tienen que ser sólidos, tienen que ser inorgánicos
tienen que tener siempre la misma composición, estar formado por los mismos elementos, cada mineral los suyos, pero siempre los mismos, y tienen que tener una estructura cristalina, formar cristales, todos sus átomos, todas las moléculas que los forman, bien ordenados, ¿vale? Formando una red, formando esos bloques como el que tenemos aquí en la imagen. Las rocas, en cambio, son agregados naturales, es decir, son de origen natural, pero son agregados. ¿Qué quiere decir que es un agregado? Que está formado por varias cosas. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la pelota de plastilina? Que se iban pegando unas a otras. Bueno, pues eso sería un agregado de distintas plastis. En este caso, pues las rocas son agregados de minerales. Pueden estar formados por uno o por más minerales. Pero son agregados, no son minerales. Aunque las forme un único mineral, es una roca formada por ese mineral. No es un mineral, es una roca. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos de rocas de las que ya hemos hablado, como el granito, la pizarra y la arcilla, que las encontrábamos, ¿os acordáis dónde? Las encontrábamos en la corteza continental. Y luego otro ejemplo de roca, el basalto, que lo encontrábamos en la corteza oceánica. Aprovechamos para recordar un poquito. Veis, por ejemplo, en el granito viene muy bien para entender que es una roca, porque se ve muy bien que está formado por distintas cosas, por eso tiene tantos colores distintos. En la pizarra también se puede intuir un poquito que tiene unas vetas, unas formas, unas manchas, esa zona un poco más gris del basalto también, o la arcilla, que se ven los granitos. Eso es porque son agregados por uno o más minerales. Cada uno está compuesto por uno o más minerales, pero son agregados. Bueno, y además de por minerales, como podéis leer aquí, también puede estar formado por mineraloides, que son unas sustancias naturales que parecen minerales, pero no lo son, porque hay alguna característica que no cumplen. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea principal, que las rocas se componen por minerales, pero no son minerales. Mirar, en esta roca que hemos puesto aquí se ve muy claro la zona en la que el mineral ha formado cristales, y se ve muy bien que es una roca que está formada por minerales. Veis que tiene distintos colores y demás de las distintas sustancias que la forman, y ahí vemos, ahí sí, en el centro de esta roca podemos ver minerales, que son esos cristalitos tan bonitos. ¿Veis? Vale, recordar en qué se parecen los minerales y las rocas: en que son inertes, en que son inorgánicos y en que son naturales. Pero las rocas son agregados de minerales y los minerales no son rocas, no son agregados, son cristales. ¿Vale? Venga, para repasar esto y que nos quede muy claro, y ya con esto terminamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sí. Voy a hacerlo yo con vosotros, como si estuviéramos aquí todos juntos en clase. De todos estos materiales, vamos a pensar cuáles pueden ser minerales y cuáles no. ¿Todos son sólidos? Vale. ¿Todos son naturales? No. El hueso sí, es natural. La B y la C y la D también son naturales. Pero esa chapa de metal, ese trozo de botella y esos vasos de plástico no son naturales. Así que los descartaríamos. Nos quedaría el hueso. ¿Puede ser un mineral? Un mineral y una roca, las dos cosas son inorgánicos. Y el hueso y la hoja son orgánicos. Forman parte de seres vivos. Así es que nos quedan la B y la C. La B tiene distintos colores,
distintas formas, texturas, no tiene una forma muy definida. Y el haz son unos cristales con una forma de prisma muy chulos. Así es que podemos afirmar que uno es una roca, ¿veis? Es un agregado, está compuesto por distintos minerales, no tiene una forma clara, no es un cristal. Y el haz es un mineral, es un montón de cristales perfectamente formados, como el interior de la jeva de Pulpí. Y con esto, chicos, hemos acabado este vídeo. Así es que el próximo día nos vemos en clase y me contáis todas vuestras dudas y seguimos viendo todo esto. Muchas gracias, chicos.